A ver. ¿Ya? Ya, listo. Hola, buenas tardes. Esta es la primera edición de este nuevo espacio que estamos inaugurando de entrevistas por YouTube, donde tocaremos una serie de temas de política, actualidad, coyuntura, cultura, que es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Quien les habla es Eduardo Abusada, soy periodista, y nos acompaña Alejandro de la Fuente, también es periodista, ¿no? Que nos va a ayudar un poco con las conversaciones. Esta primera edición no ha podido ser más honrosa, pues vamos a contar con la presencia de alguien que significa un peso pesado en la cultura peruana, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, reciente siglo XX, alguien que lo escuchamos desde el colegio y tiene nada más y nada menos que el título de Amauta, ¿no? En realidad no necesita mayor presentación. Se trata del doctor Federico Kaufmann Doig, al cual vamos a darle la bienvenida y con el cual vamos a conversar. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto tenerlo acá con Alejandro López, mi colega de periodista, aparte vecino, que hemos iniciado este programa de entrevistas. Y quisiéramos hablar, bueno, usted está, digamos, en muchos aspectos de la cultura peruana, ¿no? Yo lo escucho particularmente desde la época del colegio, y su nombre está, digamos, a niveles, ¿no? de Max Uhle, incluso de Julio Cetello, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos cuente un poco sobre su vida. ¿Cómo así nace su gusto por, digamos, la arqueología? No es una carrera, digamos, tan popular, bueno, ahora un poquito más, ¿no? Porque uno ve las películas de Indiana Jones, que son de mi generación, ¿no? Pero en su tiempo, ¿cómo alguien puede vincularse a la arqueología? Era una carrera que ya estaba desarrollada, digamos, académicamente, ya era una carrera profesionalizada, o era una cuestión muy empírica todavía. Bueno, todo comienza con un viaje que hice luego de terminar mis estudios en Guadalupe. Y con las justas, como se dice, porque realmente no era un buen alumno en el colegio. Acá en Lima, en Guadalupe. Sí, entonces sí, claro, en Lima. Termino y con otro amigo, no sabíamos, con un amigo que teníamos, un buen amigo, no sabíamos qué hacer, si estudiar o no. Pero yo estudiar, hace 4 o 6 años, ¿qué vamos a estudiar? No, arqueología ni hablar. No sabíamos que existía esa palabra. ¿Qué podemos estudiar? No, vamos a la selva y vamos a ver si ahí podemos abrirnos campo. Y de esta manera nos fuimos a Chiclayo, en una forma muy precaria, ¿no? ¿Qué edad tenía usted más o menos en ese Yo tiempo? tenía exactamente 17 años. Ah, ni siquiera 18. Perdón, 18 tenía ya, 18 años. Sí, estaba por cumplir 18 por ahí. Y fuimos al norte, porque yo conocía una ruta que llevaba justamente desde Chiclayo hasta la selva misma. ¿Por qué? Porque mis padres pues vivieron en el departamento de Amazonas, en un pueblito pequeño donde trabajaba mi padre. Y bueno, entonces con una alforjita que nos regalaron, porque no teníamos dinero ni nada, comenzamos a viajar hasta Chongoyape, donde se podía ir en camión todavía, y de ahí en adelante a pie. Y hemos cruzado toda nuestra cordillera de los Andes, de pueblo en pueblo. No había en esa época sino caminos ¿La cruzaron por el norte? Sí, en el norte. Cruzan por el Abra de Porcuya, creo. No, un poquito más al sur, ahora le voy a contar, sí. Bueno, ya que usted me pregunta, de Llama a Huambos, que ya está en Cajamarca, Cutervo, todavía me recuerdo muy bien, Sócota, Lucma, La Ramada, Pión, bajar del Silaco al Marañón, nuevamente subir, y de ahí 3-4 días a Chachapoyas, y de Chachapoyas cruzar el famoso Piscuayuna, o sea, donde hasta los pájaros mueren, de acuerdo a la traducción, ¿no? Hasta los pájaros, o sea, un frío terrible de la gente, que le tenía pavor, decía, uy, cuidado. Bueno, es un viaje largo, de mucha aventura, ¿no? De mucha aventura. Mi amigo tenía 1 año más que yo, éramos muchachos. Y bueno, casi nos quedamos en Piscuayuna, pero también casi nos quedamos en un pueblecito donde habían chicas buenas mozas y nos habían invitado a una fiesta. Los padres interesados de repente, ¿no? Dijeron, pero señor, jovencitos, ¿no? Quédense, la próxima semana hay una fiesta, aquí sigan ustedes, aquí están. No había hospedaje gratis. Pero usted imagino que los veían como los gringos.
Bueno, sí, un poco aislado, ¿no? Aunque por Cajamarca, por ahí hay gente blanca, ¿no? Sí. Gente blanca. Pero siempre, claro. Pero hablábamos el español y teníamos las mismas costumbres. Y para esta gente era muy interesante, después de todo, el conocernos, el saber que venían de Lima originalmente. Recuerdo todavía que en un pueblecito alguien sabía de la guerra mundial que había tenido lugar, que tuvo lugar del 1939 al 45. Ya estamos en 47, 48, perdón, 47, 48, 1948. Ya habían pasado varios años y no lo sabían. Se había terminado y quién había salido victorioso, ¿no? O sea, éramos una especie de diario, no diario, no sería, sino de centenario, ¿no? Me ha hecho acordar no sé cómo. la historia del doctor Livingstone, el explorador que se quedó en el África varios años y lo encontraron como después de 20 años en una Tanganica. Bueno, creo que estoy abundando demasiado en esto, pero finalmente llegamos allá hasta Tarapoto, hasta Rioja, pasando el Piscubañuna, que fue muy frío. La gente nos dijo, no había gente casi en esa época, ¿no? Éramos los únicos que estábamos cruzando. Y nos dijeron, por favor, abríguense cuando lleguen a la punta, porque tienen que dormir ahí y después seguir adelante. No hay gente, no había gente, ¿no? En esos sitios. Entonces dijeron, sí, tenemos una chompita, sí, no, hagan lo siguiente, lleguen temprano, salgan madrugando y lleguen temprano al sitio donde van a hospedarse, a quedarse, que hay una cruz y no sé qué, ahí se quedan, y calienten piedras, y para que se abriguen porque en la noche hace mucho frío, y realmente, ¿no? Calentamos las piedras y llegábamos a las 4 o 5 de la tarde a ese sitio, calentamos las piedras y así soportamos el frío, ¿no? Abrazados en las piedras, pero a las 5 de la mañana ya las piedras estaban frías, inmediatamente a levantarse y a seguir caminando. Pero cuénteme, entonces esto, digamos, lo lleva a marcar su primer encuentro con la arqueología. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, claro, el primer encuentro sí es cierto, mi primer encuentro con la arqueología es con Julio Cetello. ¿Cómo así? Yo no lo conocí, pero mi promoción de Guadalupe se llama así, promoción Julio Cetello. Bueno, ese es mi primer reunión. Bueno, pero no, en este momento seguíamos ahí trotando, conversando y siempre con la idea pues de hacer ahí chacras ahí en la selva, teníamos ahí unas imaginaciones raras. Pero en el trayecto veíamos así a lo lejos y hasta cerca en algunos casos veíamos ruinas incaicas, pensábamos, caramba, qué ruinas. Bueno, pero de ahí no pasó. Cuando ya he vuelto a Lima, mi padre me preguntó, oye, tienes que hacer algo. Sería bueno que estudies, porque si no tienes que ser ebanista, en fin, también se puede, pero mejor estudia algo. Mi familia no era pudiente, ¿ya? Entonces, no sabía qué decirle hasta que finalmente le dije, porque él me decía, pero algo tiene que gustarte, tal vez arquitectura, qué bonito levantar edificios. Uy, le decía matemática, no. Entonces, abogacía, no, literatura, nada me gustaba al final. Pero un día que me volvió a preguntar, se me ocurrió decirle, lo que me interesaba cuando yo viajé por la sierra, crucé ahí los Andes, es algo que tiene que ver con las ruinas. Yo pensé que debíamos tener unos anteojos especiales para ver cómo han sido antes y la gente, cómo caminaba en esa época. Eso se llama arqueología, me dijo. Creo que era la primera vez que escuchaba la palabra. ¿Su padre, digamos, alguien versado, leído, tenía conocimientos? ¿Mi padre? Sí. Bueno, mi padre no tenía ninguna profesión. Vino después de la Primera Guerra Mundial. Era migrante alemán, ¿no? Vino después de la Primera Guerra Mundial, se casó acá con mi madre, la vallecana, y como no tenía profesión, dijo, bueno, también se internó al departamento de Amazonas, ¿no? Y ahí debí nacer, yo fui concebido, pero debí nacer.
pero mi madre, con un terremoto que hubo el año 28, mi madre y mi padre migraron a Lambayeque, donde también vivía mi abuela, así, ¿no? Entonces mi madre estaba cobijada y yo nací en Chiclayo. Al respecto, doctor, yo tengo una duda así un poco ligera, porque yo siempre escuchaba a Kaufman, lo relacionaba con el inventor del jabón. Ah, no, a mí muchas veces me dicen eso, no tengo nada que ver. Ojalá tuviera algo que ver. Pero conozco ese jabón Kaufman, lo distribuían por todo el Perú, sí, cuando yo era niño, hasta por esos lugares en Amazonas. Sí, no, sí, o sea, es antiquísimo. Sí. Y que de un Kaufman que se escribe distinto a mi apellido, yo me escribo con 2 F, con una F, y que de un americano que tenía esto. Pasó el tiempo y ya nadie le daba importancia y parece que la firma americana desapareció y entonces la droguería Kahn, probablemente sin mayores problemas, ¿no? Sacó nuevamente el jaboncito que todavía se usaba. Pero usted lo confundía porque, doctor, usted era inventado, como es doctor, de repente ha inventado el jabón, ¿no le decía? Claro, yo pasaba como jabonero muchas veces, ¿no? Tenía que explicar que no tenía nada que ver con el jabonero.